Muy bien, bienvenidos al paso número 2. Si estás en esta reunión, en este paso, es porque no has desertado. No te has ido. Y eso es bueno. Eso es bueno. Ese es un buen signo, ¿no? Ese es un buen signo. Felicitarte por permanecer. No es la intención a darte un falso convencimiento. No es la intención que sientas que te sientas bien. No, la intención en realidad y el arranque ha sido fuerte. Seguramente algunos se deben haber molestado conmigo de repente, ¿no? Este estudio, este video lo van a ver también otros hermanos que también decidan estudiar este curso. Así que el arranque ha sido fuerte y seguirá siendo fuerte. ¿Por qué? Porque hay que entender y comprender el nacimiento nuevo. Hay que comprender que para venir a Cristo no hay que venir a medias o con mediocridad o con conocimientos previos de mi religión. Entonces yo tengo que venir a Cristo en humillación. Yo tengo que venir a Cristo reconociendo mi pobreza, ¿no? Mi pobreza espiritual, reconociendo mi suciedad, reconociéndome pecador. Entonces, esa es la manera en la cual debo acercarme a Cristo. Porque dice que hay que esforzarnos, ¿no? Entrar en el camino angosto. Entonces, pocos son los que lo hayan, dice. Entonces, por eso que me alegra mucho que estés en este paso número 2. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar nuestro tiempo orando a nuestro Dios. ¿De acuerdo? Bendito Padre, Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos permite, Señor, seguir caminando contigo. Gracias, Señor, porque haces una obra en nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que no podemos sentir, no podemos captar, no podemos el poder con mis sentidos, Señor, poder tocarte o alguna manifestación tuya en mi vida, en mi cuerpo. No, Señor, pero puedo ver cómo, Señor, tu obrar en mí, el mostrarme, Señor, como mi pecado, Señor, comienza a pesar. Siempre ha estado ahí, siempre lo he comprendido, pero ahora, mi Dios, me permites arrepentir, Señor, y venir a tus pies, Señor. Gracias, Padre, por esa obra que has iniciado en mí. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos, pero tu gracia, Señor, tu misericordia nos alcanzó. Así que ahora, Señor, nuestras vidas te pertenecen. Queremos vivir para darte la gloria a ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, ahora tenemos el paso número 2. El paso número 2 habla sobre la escritura, la Biblia, ¿no? Para algunos la Biblia. Me gusta usar más la palabra escritura y no Biblia, y ahora lo explico por qué. Vamos a iniciar con una historia bíblica, ¿de acuerdo? Hay un hombre religioso, un fariseo llamado Nicodemo, que va a visitar a Jesús y y lo va a hacer de noche. Permítanme, síganme en sus pantallas. Una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era el líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Resulta interesante, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Interesante esta conversación. Un hombre religioso, un fariseo, un estudioso, un conocedor de la escritura, se acerca al joven rabino, al joven maestro, ¿no? Reconoce en él, le dice maestro, y reconoce que viene de parte de Dios. Entonces, él entiende, ¿no? Bueno, se ha especulado mucho por qué este hombre fue a buscarlo de noche, ¿no? Uno de repente por la vergüenza, ¿no? De repente, como era un hombre público, un hombre, un maestro, un erudito entre el pueblo, entonces como que lo busca de repente de noche, ¿no? Para pasar la vergüenza. Entonces, por lo general se enseña así, ¿no? He escuchado predicadores que enseñan así.
Pero puede ser también que haya buscado un momento apropiado en el cual el Señor Jesús haya estado un poco libre también, ¿de acuerdo? O sea, la Escritura no lo dice, solamente especulamos. Entonces, el Señor Jesús le da una gran lección. Le dice, te aseguro, yo he puesto lo que está subrayado y remarcado, lo he resaltado yo, por si acaso. Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Entonces, es importante el nuevo nacimiento. Una traducción alterna podría ser también nacer de nuevo, sino nacer de lo alto. ¿De acuerdo? No es un nacimiento, el nacimiento natural que nosotros tenemos a través de nuestra mamá, sino es un nacimiento espiritual, es un nacimiento de lo alto, es un nacimiento divino. ¿De acuerdo? Y ahí le dice una serie de cosas, les animo a leer todo el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y ahí van a leer ustedes todo lo que el Señor le comienza a decir, ¿no? Ya en los versículos 13 al 15 le dice, nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre, el Señor Jesús. Nadie ha subido al cielo, nadie ha regresado, yo solamente, ¿de acuerdo? Entonces él lo lleva al Antiguo Testamento, porque este hombre era un conocedor del Antiguo Testamento, ¿no? Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo el Hijo del Hombre tengo que ser levantado en alto, para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Interesante, lo lleva a una historia del Antiguo Testamento de Números 21. Por ahí tengo un estudio bíblico en YouTube que se llama La Cruz y la Pandemia. Les animo a verlo. Ya ahí habla de esta que está mencionando acá el Señor. Pero el punto es que le dice para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Ese creer no es un creer somero, superficial, es un creer de convicción, ¿de acuerdo? Todo el que tenga la convicción, ¿no? De que yo soy Dios, de que yo he venido a pagar el precio, voy a satisfacer la justicia de Dios. Entonces, yo van a tener vida eterna. Y esta vida eterna, esta vida es una vida sobrenatural, ¿de acuerdo? Es una vida sobrenatural. Es interesante porque si nosotros todos los que estamos llevando este curso no conociéramos, no naciéramos de nuevo, entonces no podríamos conocer a Dios. ¿De acuerdo? Entonces el nuevo nacimiento es importante y solamente lo puedo hacer a través del Señor Jesucristo. Yo puedo tener años en la iglesia, años de años, todos los estudios bíblicos y no haber nacido de nuevo. Hay que tener bastante cuidado con eso. Yo puedo haber terminado el seminario, hecho todos mis estudios, maestrías, doctorados, PhD, divinidades, etcétera, etcétera, y no ser un nacido de nuevo. Puedo ser un líder religioso, un maestro de la palabra, puedo ser un pastor, puedo ser el sumo, recontra sumo, todo de la Biblia y no haber nacido de nuevo. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿de acuerdo? Por eso que hay muchos teólogos que saben mucha teología, conocen mucho de la escritura, pero sin embargo no son salvos, no creen. Es más, contradicen lo que Dios dice. O buscan argumentos para contradecir lo que Dios dice. Claro, hay así grandes teólogos, alemanes, holandeses, ¿no? Grandes, americanos, norteamericanos, que no conocen al Señor. Saben mucho, pero no conocen al Dios que estudian. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿de acuerdo? Entonces el nacimiento nuevo es importante, es muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante. Entonces, ¿qué pasa cuando yo nazco de nuevo? ¿No? ¿Qué pasa cuando yo tengo ese nacimiento espiritual? ¿No? Para comenzar, uno nace cuando le rinde su vida a Cristo. Ya lo vimos en el paso 1. Yo me arrepiento, tengo fe y el Espíritu Santo me hace nacer de nuevo. Entonces yo nací de nuevo. Esto no es algo extraño, no es algo ¿no? Que vas a ver, vas a sentir. Yo sentí un airecito, un vientito. No, 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 no. Un calor, sentí un fuego. No, no, no.
No, no lo podemos experimentar, ¿de acuerdo? Hay un nacimiento nuevo. Por eso que el Señor Jesús a Nicodemo, léanlo por favor en Juan 3, le va a explicar. Estoy haciendo bastante énfasis en esto porque esto tiene que quedar claro, ¿de acuerdo? El Señor Jesús le dice, porque Nicodemo le dice, entonces yo tengo que volver nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer. Le dice, tú eres un hombre viejo, ¿no? Estudia la Biblia, pero no sabes, ¿no? No, no es así. Es como el viento, le dice, ¿no? El viento sopla, pero ¿de dónde sopla? No sabe de dónde sopla. Ni a dónde va. Ah, ya, ahí viene el viento, se está yendo para acá. No, no puedo hacer mi anemómetro, mi cuestión para ver el viento, pero no sé de dónde viene, ni a dónde va. Pero sí puedo ver algo. Puedo ver, por ejemplo, la manifestación del viento. Puedo ver, por ejemplo, que el viento puede levantar polvo, por ejemplo, ¿no? Estoy en un lugar polvoriento, levanta polvo el viento, ¿de acuerdo? Entonces veo un efecto. Entonces, igual es el nacimiento nuevo, ¿de acuerdo? No siento, no veo, pero veo la manifestación del Espíritu en mi vida. Por eso que hay muchas personas que dicen, sí, que yo, que tengo un encuentro con el Señor, que hablé con Él, que conversé, pero sin embargo, en su vida no hay la manifestación del fruto del Espíritu. Siguen siendo egoístas, siguen siendo chismosos, siguen todavía con sus vicios, siguen todavía. Entonces, es importante el nacimiento nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando nazco de nuevo? Pablo lo va a decir de la siguiente manera. Acá está. Segunda a los Corintios, capítulo 5, del 17 al 19. Esta es la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice lo siguiente: ahora que estamos unidos a Cristo, ¿no? Que estamos en Cristo, somos una nueva creación, una nueva creación, una nueva criatura. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. ¿De acuerdo? Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia, este evangelio, esta buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. En Cristo somos reconciliados con el Padre. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos una nueva vida. ¿De acuerdo? Por ahí de repente me encuentro con un compañero del colegio, de la juventud, y dice, oh, que Jorge Ocampo está enseñando ahora la Biblia, ese ha sido esto, y le comenzaría a decir todo lo malo que yo conoce de mí seguramente, ¿de acuerdo? Y me avergonzaría, seguro que sí. Pero, pero, ahora tengo una nueva vida en Cristo, y esa es la que importa, ¿de acuerdo? Esa es la que importa, mi nueva vida en Cristo. Mi antes de Cristo me avergüenza, mi después de Cristo me llena de gozo. Así debe ser nuestra vida. Entonces, acá hay una primera reacción, y la primera reacción es que nos produce contarle a la gente de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces, yo lo primero que hago es todo lo que me cruzo, que me encuentro, digo, yo soy cristiano, yo conocí al Señor, ¿no? Y comienzo a dar esas manifestaciones porque me siento ese impulso, ¿de acuerdo? Por eso que a veces hay cristianos secretos, ¿no? Hay cristianos secretos. A veces está en un lugar y dice, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy creyente, por supuesto. Oye, pero fulanito de tal también es creyente. ¿Ah, sí? O sea, tú nunca supiste, él no, nadie sabe, ¿no? Este es un cristiano escondidito. Es una luz que está debajo de la mesa, ¿no? Es una ciudad iluminada, pero que está en el valle. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, porque si todavía tengo vergüenza, entonces no he comprendido quién es mi Señor. ¿De acuerdo? Entonces un creyente ya no tiene vergüenza, no me importa. Es más, van a comenzar algunos problemas por tu familia, comenzando, por tus amistades, por tu trabajo, porque a ti ya no van a poder contar contigo para el soborno, para la coima, para el robo, para la borrachera, y todo lo demás. Ya no van a poder contar contigo. Entonces eso le va a fastidiar. Entonces tu testimonio va a fastidiar. Y eso es un buen signo también. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más produce cuando uno nace de nuevo? Gratitud. Gratitud. Cuando uno comienza a conocer más al Señor, mi gratitud se hace más intensa. Porque normalmente somos pedilones, ¿no? Quiero esto, quiero aquello, Señor esto, Señor lo otro, Señor. Pero cuando comienzo a darme cuenta de lo bueno que es el Señor,
y ha sido bueno conmigo sin merecerlo, mi gratitud comienza a crecer, ¿no? Como decía ahí primero de Crónicas 16:34, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre, su fidelidad es para siempre. Y Él es bueno, entonces está reconociendo la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios. Pablo le va a decir a la iglesia en Tesalónica 5:18, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque el inconverso es malagradecido, reniega, ¿por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió? El cristiano, el que no es creyente está con el puño levantado contra Dios, siempre. Así sea un religioso, porque va a llegar un momento en que se le va a acabar la religión y va a salir su carne y su lado natural va a renegar. Pero ¿qué dice? Que hay que ser agradecido en toda circunstancia. Eso es lo que está diciendo. En toda circunstancia hay que ser agradecido. Entonces, cuando tú naces de nuevo, este es un impulso natural, la gratitud. ¿Tenemos otro impulso natural? Sí, tenemos otro impulso natural, que es el amor. Tenemos un nuevo amor en nuestro corazón. Romanos 5:5 dice que Dios ha derramado el amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero ese amor es no decir, ay, sí, mi papito lindo, mi viejito lindo. Eso puede resultar irreverente si es que no tengo una relación con Dios, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, el amor no es hablado. El amor en la Biblia, y este es un punto importante, que en este segundo paso lo estás aprendiendo, el amor bíblico es verbal, es de verbos activos. Es activo. El amor es activo. El amor no se explica como en un poema, ¿no? Ay, sentí el amor. Ah, mariposas en mi barriga. No, no, no. Ese es un amor activo. Este es un amor que toma acción. Espero me estés entendiendo. Por eso que el amor y la obediencia van amarrados. El amor me empuja a mí a ser obediente. Es más, ¿no? ¿Cómo yo demuestro mi amor a Dios? Demuestro mi amor a Dios. ¿Cómo demuestro? Ah, sí, yo le amo, yo le adoro, yo le canto, ¿así demuestro mi amor a Dios? No. ¿Cómo demuestro mi amor a Dios? Ahí está, Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mi palabra. En el 2, unos versículos más allá dice en el 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. O sea, no es que, ay, papito lindo, yo te amo con todo mi corazón, pero sigo siendo un hipócrita, sigo siendo un idólatra, no sirve. Ese es un amor falso, es un amor hipócrita. El amor a Dios es obediente. ¿Cómo le demuestro mi amor a Dios? Obedeciendo. Ah, bueno, tengo que obedecer. Ahora, ¿es gravoso? No, ahí está. Juan va a escribir en su primera carta, capítulo 5:3, dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. O sea, bueno, pues ya lo voy a hacer. Eso no es así, no sirve. Eso es religión, eso no sirve. Eso no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno es creyente y camina con el Señor, se le fluye el caminar en obediencia, ¿de acuerdo? Fluye caminar en obediencia. ¿Qué más? Ya sabemos que produce gratitud, produce amor, produce obediencia. ¿Qué más produce? Produce el impulso de orar, conversar con Él. ¿De acuerdo? Porque cuando estaba el Señor Jesús, y Él oraba en todo el tiempo, cuando estaba en esta tierra, Él oraba. Mire, qué interesante porque sus discípulos no se acercan y le dicen, Señor Jesús, enséñanos a caminar sobre el agua. Señor, enséñanos a cambiar la tempestad. Señor Jesús, enséñanos a multiplicar el pan. No le piden eso. ¿Qué le pide entonces? Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan les enseñó a sus discípulos. Qué interesante. Le pide que les enseñe a orar. Entonces, el creyente tiene ese deseo de conversar con Dios. Quiere contarle sus cosas, como un hijo contento, ¿no? Papá, hoy día fui al colegio, jugué pelota, me pusieron a jugar adelante, metí un gol, realmente me sentí muy emocionado. Ese es un hijo que se acerca a su papá, ¿de acuerdo? Ese es un hijo. Orar no solamente es pedir, hermanos.
Ahora, vamos a pedir eso, Señor, quiero, y hacemos la oración de la oveja, ¿no? La oración de la oveja. ¿Saben cuál es la oración de la oveja, no? Señor, ayúdame, Señor, dame, ¿no? Entonces, esa es la oración de la oveja. Pedir, pedir, pedir. Y Dios no es una caja dispensadora, no es un cajero automático, no es el genio de la lámpara. Yo tengo que conversar con él, agradecerle, contarle mis cosas, lo que me inquieta, mis angustias, ¿de acuerdo? Ese es orar, vamos a aprender, ¿de acuerdo? No es el tema hoy día la oración, pero es importante saber que esto produce. ¿Qué más produce en mí cuando najo de nuevo? Tengo ese impulso de servir. Quiero hacer algo. Quiero hacer algo por mi Señor. Es un deseo natural, ¿de acuerdo? Es un deseo natural. Es importante esto, ya es como un termómetro también. Porque si yo, bueno, sí, ya soy creyente, todo, y tu vida sigue igual, ¿no? Entonces algo está pasando. Dice 1 Corintios 15:58, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Interesante. Romanos 12:11. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Sirvan al Señor con entusiasmo. Juan 12:26. El Señor Jesús dice, todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis discípulos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honra a todo aquel que me sirve, sirve. ¿Qué más produce el haber nacido de nuevo? Ese deseo natural de conocerle. Y la única forma de conocer a Dios es a través de la revelación especial que es la Biblia, que es la Escritura. ¿De acuerdo? Y por ende el estudio bíblico. No solamente leerlo, sino también estudiarlo. Y ese es nuestro tema hoy día. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver. Y entramos rapidito ahí. Y acá sí, atención, máxima atención. No se vayan, no se duerman, presten atención. Dice el salmista, Salmo 19:10, más deseable que el oro. La palabra de Dios es más deseable que el oro. Tú eres ambicioso, eras codicioso, ¿no? Te gusta la plata, te gustaba la plata. Entonces, imagínate que te dijeran, oye, ¿sabes qué? Hazte un viaje cortito nomás acá, a unos cuantos kilómetros, y ahí vas a encontrar una maleta llena de oro, o un cofre de oro. Tú lo harías, ¿no? Y ese deseo, ese impulso de querer tener el oro. O algo parecido, se me ocurre ese ejemplo. Entonces, imagínate, ¿no? Tener la escritura, la palabra de Dios, es más codiciable, más deseable que el oro, ¿no? Y más dulce que la miel. Este es un salmo interesante. ¿Qué alimento hay más rico, más dulce, más agradable al paladar, más nutritivo, ¿no? La miel, ¿no? Más dulce que la miel. Dice, así es la palabra de Dios. Ese es el deseo, ese es el impulso. ¿Qué más con la palabra de Dios? Desead como niños recién nacidos. Ahí nuevamente, ¿no? Cuando uno nace de nuevo, es un bebé. Es un bebé. Es un bebito. Ha nacido de nuevo, espiritualmente hablando, ¿no? ¿Y qué desea un bebé? La leche espiritual no adulterada. Qué interesante lo que escribe Pedro acá, porque dice la leche espiritual no adulterada. O sea, no es la palabra de Dios con añadidos o quitando o modificando o trayendo cosas extrañas. No, la leche espiritual pura, la palabra de Dios pura. ¿Para qué? Para crecer en esa gracia, en esa salvación, para ser fuerte, para dejar de ser un niño. Entonces necesitamos la leche espiritual, el alimento. Ese es un bebé que recién ha nacido, necesita leche, ¿no? Los que son mamás, los que son papás, o de repente han visto alguna vez un bebé que comienza a llorar en la calle, ¿no? Y de repente la mamá no sabe qué hacer, bueno, se cubre un poquito, saca su pecho y el bebé, ¿qué hace? Comienza a buscar, ¿no? Comienza a buscar el pezón para comenzar a tomar su leche. Hay una desesperación, ¿no? Los bebés se desesperan por tomar su leche. Entonces, ese es un bebé sano, pues, ¿no? Ese es un bebé sano. Pero ¿qué pasaría si alguien no quiere tomar su leche espiritual? ¿Qué pasaría? ¿Hay un micrófono prendido por ahí? ¿Qué pasaría si alguien no quiere tomar su leche espiritual? Qué barbaridad, Martín. ¿Qué pasaría? ¿Ah? Ustedes vayan pensando. Ustedes tienen un bebé, pero ese bebé no quiere tomar su leche espiritual. No quiere. ¿Qué ha pasado con ese bebé? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado
es que ese bebé solamente pueden haber pasado dos cosas, ¿no? Ese bebé no quiere tomar leche, ha pasado dos cosas nada más. Uno, está enfermo, ¿no? O si de repente no quiere leche, cabe una posibilidad, espiritualmente hablando, que no haya nacido. Entonces es peligroso eso. Por eso que yo no quiero darle falsas esperanzas a nadie y que diga, bueno, yo soy salvo ya, y no comprendió realmente lo que es nacer de nuevo, lo que es ser un creyente. Entonces hay un impulso por leer la Biblia, por estudiar la Biblia, y a mí me da mucho gusto porque hay muchos hermanos que me dan testimonio de eso, me cuentan, ¿no? ¿Qué más hace la escritura, la Biblia? ¿Por qué le digo escritura y no tanto Biblia? Porque la Biblia en realidad como Biblia no está dentro de la Biblia, no solamente está en la tapa de la Biblia, ¿no? Biblia significa, viene de biblios, ¿no? De biblión. Biblios es libro, biblión son libros, de ahí viene la palabra Biblia, ¿no? Deriva del griego latín. Y de ahí, pero la palabra que sí está es escritura, ¿no? La escritura, la ley, los profetas, eso habla. ¿Qué más hace la escritura? Dice el salmista, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, guíame por el camino eterno. La palabra de Dios te va a guiar, la palabra de Dios te guía, la palabra de Dios nos defiende. ¿De acuerdo? Efesios 6:17 va a decir que la espada, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia, la Escritura, es un libro, es una carta de amor para ti, ¿no? Está Jeremías, está Isaías, después pueden buscar estos versículos y los pueden leer. Y en estos versículos van a encontrar que dice Dios, con amor eterno te he amado, ¿no? Etcétera, etcétera. Es una carta de amor que nos ha dejado el Señor y la tenemos completa. ¿Ya? La Biblia podemos dividirla en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Testamento se puede entender también como pacto, ¿no? Antiguo pacto y nuevo pacto. Nosotros estamos ya en un nuevo pacto. Eso no quiere decir que no nos interese el antiguo pacto. El Antiguo Testamento, sin el Nuevo Testamento, serían rituales, ceremonial y una serie de cosas más sin sentido. El Nuevo Testamento es el que le da el cumplimiento al Antiguo Testamento. Por eso que vamos a encontrar personajes que solamente van a estar cumpliendo el Pentateuco, los 5 primeros libros, y el resto de libros no. O solamente personas que viven en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento, ¿no? Incluso gente que son creyentes, ¿no? Y sectas también, pues sectas que todavía buscan, que se van a un río, matan su cordero, ¿no? Se han quedado todavía en eso, no han entendido la revelación completa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27. Nosotros en este nivel vamos a memorizar 12. Ahora vamos a ver, tranquilos, no se asusten. ¿Qué más con la escritura? La escritura fue escrita en 3 idiomas, ¿no? Básicamente en 2, ¿no? En hebreo, acá está el hebreo, ¿no? Que se escribía de derecha a izquierda incluso, ¿no? Y el Nuevo Testamento en griego, ¿ya? El Nuevo Testamento en griego, griego koiné, griego común, ¿ya? Y en arameo, ¿de acuerdo? En arameo. Algunas partes del Antiguo Testamento, bloques como de Daniel, como de Esdras, están en arameo. Y en el Nuevo Testamento también hay palabras en arameo, ¿no? Las dijo el Señor, Talita Kumi, Eli Eli Lava Sabatani, etcétera, etcétera. Son palabritas en arameo, ¿ya? 3 idiomas, básicamente 2, ¿no? Hebreo, Antiguo Testamento, y griego, el Nuevo Testamento. 40 hombres santos escribieron la escritura aproximadamente. 40 hombres aproximadamente. No cayó del cielo, no estuvo enterrado, no apareció mágicamente, no apareció misteriosamente, ningún ángel le dio a un hombre la Biblia ya hecha. No, fue un trabajo vamos a decir, de doble autoría, ¿de acuerdo? ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios inspiró la escritura, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo fue? Lo escribieron hombres, ¿ya? Hombres santos. Ahí agiógrafo significa, agio es santo en griego, ¿ya? Grafo, escritor, ¿ya? Escritores santos, es lo que dice acá. De repente lo encuentran por ahí como agiógrafos, ¿ya? Son los escritores santos. 40 hombres, ¿no? 40 hombres en diferentes tiempos, en diferentes lugares y con diferentes oficios, y muchos o algunos de ellos no se conocían.
¿no? Por ejemplo, había estadistas, ¿no? Está Moisés, está Daniel, Daniel que era también un servidor público, trabajaba para el gobierno, había un soldado, Josué, reyes también escribieron reyes, ¿no? David, Salomón, Lemuel, pastor, había un pastor, Amós también, ¿no? Profetas, ¿no? Profetas, escribas, ahí está Isaías, Oseas, Joel, etcétera, etcétera. Había un recaudador de impuestos, Mateo, claro, Mateo, Leví. Había un médico, ¿no? El único griego que escribe, Lucas. Pescadores también, Juan, Pedro eran pescadores. Fabricante de tiendas, Pablo, Saulo de Tarso era fabricante de tiendas, de carpas. Así que ahí están. ¿En cuánto tiempo se escribió? En 1500 años aproximadamente. 1400 antes de Cristo, o sea, con Moisés, y 100 años después de Cristo, ¿no? Al año 95, el último libro en escribir, Apocalipsis, ¿no? Tercera carta de Juan y Apocalipsis. Entonces, 1400 para este lado y 100 para este lado nos hacen un total de 1500 años. O sea, en el lapso de 15 siglos es que se escribe toda la escritura, toda la revelación, ¿de acuerdo? ¿En qué lugares? ¿En un solo sitio? No, en 3 continentes prácticamente, ¿no? En Europa, en Asia y en África. Los 3 continentes del mundo conocido, ahí se escribió la escritura. La escritura tiene uno de sus atributos, uno de sus bondades, una de sus cualidades, es la unidad. La Biblia tiene unidad. La Biblia no se contradice. ¿Ya? Vamos a encontrar a gente que va a buscar ahí supuestas contradicciones, pero la Biblia no se contradice. ¿Ya? La Biblia tiene unidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Toda su parte es inerrante, o sea, no tiene errores, es veraz, contiene las verdades necesarias para la salvación. Es la santidad, procede de Dios, enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad, nos muestra la santidad de Dios. Por eso que cuando alguien escucha la escritura, ¿no? La santidad de Dios comienza a brillar y tu inmundicia comienza a fastidiarte. ¿De acuerdo? Entonces, si te ha estado fastidiando, no te fastidies conmigo. ¿De acuerdo? Es la palabra de Dios la que te está redarguyendo a ti. La que te está mostrando tu sociedad, lo que estás haciendo mal. Por eso que hay que predicar y hay que enseñar la Biblia, la palabra de Dios. De nada, a mí me cuenta, hermano, ¿sabes qué? Le voy a contar una historia, mira, me pasó esto, pero Dios, etcétera, etcétera. Yo me puedo pasar horas contándote historias. Si tú estabas o estás en una iglesia local así, donde no se predica bíblicamente, donde te cuentan historias o cosas extrañas, yo te recomiendo que salgas lo más pronto posible, busques un lugar donde congregar, donde se enseña la Biblia, donde se predique bíblicamente y se glorifique a Jesucristo. Ahí vas a estar en un buen lugar. ¿Qué más con la escritura? La arqueología. Arqueología, la ciencia y la Biblia no están peleadas. No están en contra. La ciencia siempre va a reafirmar lo que Dios ya ha establecido, porque Dios ha creado. Dios dio todas no puede contradecir la ciencia lo que Dios ha establecido. Cualquier investigación, ha habido arqueólogos arqueólogos ateos, hay incluso una Biblia de eso. Hay arqueólogos ateos que han dicho, bueno, yo voy a demostrar que lo que dice acá el Antiguo Testamento es falso. Y han comenzado a hacer sus investigaciones, sus excavaciones, todo, y se han llegado con la sorpresa de lo que dice la Biblia es verdad. Y esos hombres el Señor los ha transformado. Hay arqueólogos, hay escritores, hay un Bray por ahí que se convirtió a Cristo, haciendo investigaciones con el afán de contradecir. Josh McDowell, hay un teólogo también. Ese hombre era un ateo. Dice, yo voy a demostrar de que eso es falso. Y comenzó a hacer investigaciones, por ahí tiene un libro, creo. Evidencias que necesitan un veredicto, creo que se llama el título, ¿no? Y 9 evidencias, también 2 libros tiene. Ese hombre era un ateo, pero el Señor lo trajo. ¿No me crees? Ahí está, investiga, tómate el trabajo, gasta tu plata, ahí vas a aprender. Y muchos vinieron al Señor. Geografía, es otro punto a favor. Todos estos puntos que les estoy diciendo, que son algunos nada más, miren, si tuviéramos que hacer una polémica, una discusión, una mesa redonda entre las religiones del mundo, y nos tendríamos que sentar y debatir, ¿de acuerdo? Yo lo único que tendría que hacer es poner mi Biblia ahí delante mío, nada más. Seguramente que el mormón pondría su libro de Moroni, el
El hindú pondría su Bhagavad Gita, del confucianismo pondría sus 5 tratados de Confucio, el sintoísta de igual manera, todos pondrían sus libros, ¿no? Todos pondrían sus libros ahí. Y obviamente la escritura sola se defendería. Solamente con esos puntos, que tiene unidad, que tiene historia, que tiene todos estos puntos que les estoy dando ahora. Geografía. La Biblia habla de lugares que hasta ahora conservan el mismo nombre. Italia, Grecia, Corinto, Jerusalén. O sea, están ahí. ¿Qué otro libro lo va a ver? Otro libro pseudo religioso lo va a contradecir? Ninguno. No tienes. De ahí ya perdieron. Esa es la escritura. La escritura tiene historia universal, historia del hombre. Habla de personajes históricos. David, Salomón, Herodes. Habla de César, César Augusto, César Tiberio, Nerón. ¿Se dan cuenta? Habla de hombres históricos. Hombres de la historia universal. Y así podríamos seguir. Entonces, la Biblia tiene evidencia interna, o sea, la que está en la misma Biblia, la misma palabra de Dios habla de personajes, de cosas, esa es la evidencia interna, y también tiene la evidencia externa. ¿Cuál es la evidencia externa? Un punto, por ejemplo, es las diferentes copias que existen de la Biblia, ¿no? Hay un historiador que se llamaba Heródoto, Tucídides, Platón, por ejemplo, Platón, filosofía. Hay un libro, Historia de la Filosofía del siglo V, ¿de acuerdo? De Platón, ¿no? Que se estudia, que se enseña en las universidades y todo lo demás, Platón, Platón. Tiene 7 manuscritos disponibles nada más, 7 nada más, ¿no? Y así podríamos buscar otros grandes autores, ¿no? Hay varios autores romanos, antiguos. El mismo Julio César también tiene un libro que escribió, tienen 7, 10, 12 manuscritos, ¿no? Pero miren, la Biblia tiene 19.000 manuscritos. Ahora, con los descubrimientos del Mar Muerto, ¿no? De la comunidad de Qumran, etcétera, etcétera, imagínense todo, y esa es la evidencia externa, ¿de acuerdo? Y así podríamos mencionar más todavía. ¿Qué más es la escritura? Inerrante. Estos son términos teológicos, ¿no? Inerrancia e infalibilidad. A veces se usan los dos como sinónimos. Pero en realidad la infalible, la Biblia es infalible, o sea, no tiene fallas. Habla de la confiabilidad. Yo puedo confiar en la Biblia. Y cuando se habla de inerrancia quiere decir que no tiene errores, ¿ya? Habla de la veracidad, ¿de acuerdo? Entonces la Biblia tiene unidad, tiene historia, tiene geografía, tiene arqueología, tiene evidencia interna, evidencia externa, tiene nombres, es inerrante e infalible, ¿de acuerdo? Esa es la Biblia. Y la Biblia tiene solamente un tema principal. Un tema principal, un hilo que corre desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el tema principal es Cristo. Es el tema principal. Jesucristo es el tema principal. En el Antiguo Testamento Él es anunciado. Los evangelios, Él es revelado. En los hechos, Él es predicado. Las epístolas, Él es explicado. Y en Apocalipsis, Él es esperado. Qué interesante esto que encontré por ahí, ¿no? Cristo es el tema principal de la Biblia. ¿No lo sabías? Estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a aprender? Tenemos que aprender esto, ¿no? La Biblia. No solamente es leerla, ¿no? Acá hay una manito y nos ayuda a entender. Hay que oír la Biblia, ¿no? Yo leo la Biblia, alguien está en una prédica, estás oyendo. La gente tiene que oír palabra. La gente no va a venir a Cristo por lo que tú lo persuadas, por lo que tú no. Va a escuchar el Evangelio y el Señor lo va a redarguir y va a venir a la verdad, ¿de acuerdo? Así que la fe viene por el oír, es decir, el oír la buena noticia, el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Hay que leer la Biblia, hay bendición para que lea, hay bendición para que le escucha. Hay que estudiar la Biblia, porque si yo digo, sí, que esto, que Dios, que me enamoré, que mi amor, que esto, si no conoces, no tienes una correcta ortodoxia, y eso es lo que vamos a aprender en este caminar, la correcta ortodoxia, o sea, la correcta doctrina en mi cabeza, porque hay muchas personas que son emocionales. Sí, yo amo al Señor, le adoro, le alabo, entonces viven, pero no saben, no conocen al Dios. O sea, a veces son emocionales.
Por eso que hay conversiones emocionales. Por eso que hay mega iglesias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les podría contar una historia triste, entonces los comienzo a poner triste y después les pongo una musiquita de fondo, ¿no? O de repente los emociono y digo, bueno, hermanos, vamos a dar un aplauso al Señor, ¿no? Poder en el Señor, etcétera, etcétera. Yo los comienzo a emocionar, después les digo, hermanos, hay que, ¿no? A veces hay oraciones que yo alguna vez fui a una iglesia local de un siervo que comenzó a orar, ¿no? Entonces, una oración bastante lastimera, ¿no? Y el siervo lloraba y decía, sí, Señor, y oraba y clamaba al Señor y de pronto, pum, cambió el chip. Dijo, bueno, hermanos, ya terminó la oración, ahorita vamos a pasar a pedir los diezmos. O sea, yo la verdad entendí que él estaba llorando. Pero, pero si no estaba llorando y solamente era su modo de orar, entonces, ¿eso cómo se conoce? ¿Cómo se llama eso? Eso es hipocresía, pues porque si no estás, no te produce llorar, no quieres llorar y estás orando como que estás llorando, ¿tú crees que lo estás manipulando a Dios? Y ese es el problema porque entendemos mal. Creemos que podemos manipular, que podemos engañar a Dios y vivimos una hipocresía. Eso es lo que hay que entender. Entonces yo entiendo acá, por eso que Pablo va a decir, entiendan, que escuchen, para que comprendan. Entiende, si tú entiendes la correcta doctrina, definitivamente que te vas a sentir mal. Te vas a sentir mal. Por eso cuando te hablan fuerte, cuando te dice la escritura, porque tú eres un pecador, eres un idólatra, eres un ladrón, eres un mentiroso, eres un borracho, borracha, adúltera, fornicaria. Entonces, te fastidia. Oye, no, yo he venido acá para escuchar la Biblia. Claro, Dios te está hablando, pues. Dios te está hablando a ti te está hablando. No te está hablando al vecino, no, te está hablando a ti. Entonces es interesante. Entonces no puedo yo dejarme llevar por lo que alguien me dice, ¿de acuerdo? Cuando Pablo iba predicando, iba por las sinagogas, iba enseñando a los judíos, oye, ¿se acuerdan que el Señor habló esto? Bueno, Jesucristo es el Señor. Entonces había una iglesia, dice en Berea, acá está. La iglesia en Berea tenía una mentalidad más abierta que lo de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Por eso que yo a veces siempre le digo, no me creas a mí. Tú anda tu Biblia, busca tu Biblia, lee tu Biblia, estúdiala ahí, ora, ¿de acuerdo? Y que te diga el Señor lo que te tiene que decir. ¿Qué más hay que hacer? Memorizar la Biblia. Hay que memorizarla, poquito a poquito, versículo a versículo. Ahorita vamos a nosotros memorizar un solo versículo, nada más. ¿Por qué es importante memorizar la Escritura? Porque a veces tengo que guardarla en mi corazón, como decía el salmista, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti, ¿de acuerdo? Para no pecar contra ti. Eso dice el Señor. Eso dice el salmista. Entonces, no hay que guardarlo acá, sino en el corazón, ¿de acuerdo? Yo puedo encontrar cabezas llenas de Biblia, llenas de Biblia, y un corazón vacío de la Biblia, ¿de acuerdo? Pero nunca voy a encontrar un corazón lleno de la Biblia si es que antes no ha pasado por su mente. Es importante que pase por la mente, pero que baje al corazón, ¿ya? Hay que rumiarla, ¿ya? Regurgitar la palabra, hay que tenerla en el corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. A veces dice, Señor, ¿qué debo hacer? Pero voy a robar esto, pero es poquito, pero esta empresa tiene bastante, ellos ya me deben a mí, pero voy a robar solamente estas cositas, nada más. ¿Robo o no robo, Señor? ¿Robo o no robo? La escritura es clara, ¿no? Efesios dice, el que robaba no robe más. El que robaba no robe más. No mienta, no robe, no adultere. Hay cosas que ya están explícitas ahí en la Biblia. Pero si yo no sé, dice, no robarás. Dice, no, poquito o bastante. No dice, no robarás, simplemente. No robarás. Y así la palabra, si no la tienes en tu corazón, divagas, ¿no? Divagas. Ya el Señor me perdonará. Eso es cuando se tiene el corazón grande, ¿no? El corazón emocionalmente, ¿no? Mi conversión ha sido emocional. Ya el Señor me perdonará. El Señor entenderá. Ya me perdonará, ¿no? Y el inconverso peor todavía, mira el infierno, pues, ¿no? Mira el infierno, pues. No saben lo que están hablando.
¿Y qué más debo hacer en la palabra? Meditarla, meditar, meditar. Hay bendición, mira, Salmo 1, versículos 2 y 3. Sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre da fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Hay bendición en meditar. Tengo que explicar algo acá, en este quinto paso, en este quinto punto. Cuando entendemos por meditación, nosotros que hemos sido influenciados por el orientalismo, por el budismo, por la nueva era, por estas cositas, está estresado, voy a meditar, está estresado, voy a meditar. Meditar es poner en blanco mi cerebro, ¿no? Pongo en blanco mi cerebro. No, 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 no. Cuando la escritura habla de meditar, habla más bien de llenarte la cabeza. ¿De qué? De la palabra de Dios. En eso debes meditar, ¿de acuerdo? Entonces tú lees la palabra de Dios, ¿no? Y hoy día hice esto, ¿no? Si tú vas a trabajar incluso, ¿no? Vas a trabajar, estás en el camino, estás en el transporte público y vas meditando, ¿no? Mira, esto he estado haciendo mal, esto dijo el Señor. Mira cómo hizo ¿no? Pero mira cómo hizo esto y le fue mal. Entonces voy meditando en la palabra de Dios. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Puedes también descansar, ¿de acuerdo? Puedes también descansar, sentarte y decir, Señor, quiero asimilar esta palabra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo ahorita? Estos 5 pasos. No te lo voy a decir que te lo memorices, no te lo voy a decir que te memorices estos 5 pasos, sus referencias, sus versículos, no. Lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, ya lo estás haciendo si estás llevando este estudio, y memoriza la palabra de Dios. Hay actividades que vamos a hacer acá. ¿Ya? Y medita, interiorízalo, haz propia esa historia, esa palabra para ti. Eso tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer con la escritura, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar nuestra lectura bíblica. Entonces voy a decir, Señor, hago una corta oración. Le digo, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que me llenes de tu Santo Espíritu y que me hagas entender tu palabra, Señor. Quiero comprenderla, quiero vivir, Señor, para darte la gloria a ti. Hago una oración cortita y leo la Biblia, ¿de acuerdo? Y después que leo la Biblia digo, gracias, Señor, ¿no? Gracias por este tiempo, realmente he leído un capítulo, lo he leído bien, ¿no? Y si no, vuélvelo a leer, ¿no? Lee 1, 2, 3 veces, a veces el capítulo, ¿ya? Es mejor que te leas 10 capítulos en un solo día. A veces hay el maldito que me dice, hermano, hoy día me he leído 20 capítulos, he avanzado, pero no he entendido nada. Esa no es la intención. No, voy a iniciar mi plan de lectura, voy a leer la Biblia en un año. Si vas a leer la Biblia en un año, más o menos tienes que leer entre 4 y 5 versículos por día. Entonces, mejor anda poco a poco y anda entendiendo la Biblia, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro estudio. Muy bien. Miren, qué interesante acá, hay alguien, un autor anónimo escribió esto. Síganme, por favor, entiendan, ¿ah? Este libro dice, o sea, la escritura, la Biblia, contiene la mente de Dios, la condición del hombre caída, el camino de salvación, Cristo, el destino de los pecadores, el infierno, la bienaventuranza de los creyentes, las bendiciones del creyente. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene la luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para animarte. Mira qué bonito. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. El cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es su tema principal, nuestro bienestar es su propósito y la gloria de Dios es su finalidad. Debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar tus pasos, ¿no? Todo el ser completo, qué interesante. Léela con calma, con frecuencia y con oración. Te ha sido dada en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Incluye las mayores responsabilidades, recompensará los mayores trabajos y condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido. Qué bonito, este es un autor anónimo el que lo escribió, pero qué grandes verdades lo dice, ¿no? Grandes verdades realmente. Muy bien, hasta acá estamos llegando al final. Tenemos nuestras actividades, ¿no? No lo vamos a decir tareas, ¿no? Tareas, porque tarea a veces resulta como pesado. Tengo que hacer esta tarea, ¿no? Estas son actividades, ¿no? Hay que cambiar el nombre de tareas, vamos a ponerle actividades, porque
Esas van a ser nuestras tareas, actividades que un creyente debe hacer. Hay que leer el libro, la primera carta de Juan, no el Evangelio, la primera carta de Juan, ¿de acuerdo? La primera carta de Juan tiene 5 capitulitos, nada más, ¿de acuerdo? Léelo 1 o 2 veces si quieres, ¿ya? Y Mateo, todos los 28 capítulos de Mateo hay que leerlo. En esta semana, no, progresivamente, con palma, poco a poco. Que te leas 1 o 2 capítulos por día, cuando terminemos este nivel, tranquilo, debes haberlo leído de sobra. Es más, tú me vas a decir, hermano, ¿cuál es el siguiente libro que hay que leer? ¿Ya? Hay que memorizar los 4 primeros libros de la Biblia, o sea, estos 4 de acá. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese orden, ¿de acuerdo? Y vamos a memorizar un solo versículo en este nivel. Solamente vamos a memorizar el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Esto de acá es. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso debes saberlo de memoria, ¿ya? Yo te voy a dar algunas técnicas. Primero, todas las mañanas te levantas, te aseas, de repente vas al trabajo, como sea. Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Como todavía no te lo memorizas, agarra un papelito. Cópialo de tu Biblia a un papelito. Comienza a transcribirlo, ponlo en líneas ordenado. Y después comienzas a escribir 1, 2, 3 veces. Poco a poco te vas a ir memorizando. Y después ya tú mismo vas leyendo, ¿no? Porque de tal manera, ¿qué más sigue? Ya tú tienes tu papelito. Ya, listo. Y así vas memorizando, hasta que va a quedar memorizado por siempre. ¿De acuerdo? Y los 4 libros, pues sencillos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vale, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. MMLJ. Mateo, así vas memorizando. Ya está. En un par de días ya lo tienes. ¿Ya? Y tu lectura bíblica sistemáticamente. ¿De acuerdo? Ordenadamente. Esto a modo de proyección, ¿ya? Yo ya he puesto en el Classroom. Si no has entrado a Classroom, no te preocupes. Por acá igual lo voy a dar, ¿ya? Este es lo que vamos a aprender en todo este nivel. Y para pasar al siguiente nivel, vamos a tener que cumplir esto, ¿no? Haber leído todo Juan, haber leído todo la primera carta, ojo, no el Evangelio, la cartita de 5 capítulos, y Mateo. ¿De acuerdo? Comienza leyendo Juan en un 2 o 3 días, ya lo terminaste. O de repente en una semana. ¿Ya? Vamos a tener 4 semanas aproximadamente. 4 por 7, 28, 30 días, ponle. 30 días. Este tiene 5 capítulos. Mateo tiene 28. ¿No? Son 33. ¿Sí? 33 capítulos. 33 capítulos. Que te leas uno por día, tranquilo, vas a cumplir esta tarea para pasar al siguiente nivel. Tienes que memorizar 12 libros del Nuevo Testamento. Esta semana vamos a memorizar 4, la siguiente 8, la siguiente 12 y vamos a tener una semana más para seguir repasando los 12 de memoria. Yo le voy a enseñar poco a poco. Y este versículo tienes 30 días para todos los días estar, porque de tal manera amó Dios al mundo, no, entendiendo lo que estás repitiendo, lo que estás interiorizando en tu corazón, ¿de acuerdo? Un solo versículo, ¿ya? Y falta acá un requisito más para pasar al siguiente nivel, que ya sería aprendiz grado 1, ¿ya? Ustedes ahorita ya tienen una insignia, Yo les he dado, algunos se han emocionado con su insignia, ¿no? Nunca me han dado una insignia. En realidad es bastante simbólico, ¿no? Bastante simbólico. Nadie sabe lo que significa, solamente tú y el Señor, pero lo que sí te va a mostrar es que tú estás progresando, estás avanzando. Por eso que les voy a volver a pasar toda la escala de niveles con sus diferentes grados. Entonces, y poco a poco, ¿no? Sin darnos cuenta, haciendo las actividades que hace un creyente, vamos a ir creciendo. No, sin darnos cuenta, uy, tanto sé, tanto aprendí, y sobre todo, no solamente que aprendiste y que sabes, sino que tu relación con el Señor va a ser más personal, más íntima. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a abrir los micrófonos. De repente, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí. Pueden hacerlo ahorita. Todavía tenemos 8 o 10 minutitos. De repente alguien quiere hacer alguna pregunta. Algo que expliqué no quedó claro. Y sobre todo, ¿quiénes entraron último? A ver, vi a alguien que entró último por ahí. Préstenme atención un ratito. Esta reunión no es como la de los martes y los jueves. Esta reunión
tienes sala de espera. ¿Qué quiere decir? Que si yo no te doy pase, no vas a entrar. Por eso es importante que tú pongas tu nombre para poder darte pase. ¿De acuerdo? Porque es un equipo cerrado. ¿Ya? No es abierto a cualquiera. Solamente a los que estamos llevando este curso. ¿Ya? Por eso que tiene sala de espera. Entonces, ustedes ponen la ID, la clave y ¡pum! Van a estar en una sala de espera y no van a entrar hasta que les dé el pase. ¿De acuerdo? Por ahí entró, a ver, Caroline. Ya, muy bien, Caroline. Vamos a hacer un... ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Puede hacerlo ahora. ¿Algo no quedó claro? Y, hermano Jorge, Sí, hermanita. y una pregunta, ¿podría explicarnos bien la diferencia entre salvación y nuevo nacimiento? Correcto, correcto. Gracias. Ah, muy bien. La salvación está abierta a todos, ¿no? Está abierta a todos. Por eso que a mí no me gusta enmarcarme valga la redundancia, en los marcos teológicos, ¿no? Se salva para todos, para algunos. No, yo no lo sé. Yo no lo sé. El Señor vino para salvar a todos, pero no todos se van a salvar. No todos se arrepienten. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo decido en mi corazón venir a Cristo, ¿no? Tengo ese impulso de arrepentirme y por fe, ya hay una obra del Espíritu Santo en mí. Algo está trabajando en mí el Espíritu Santo, me está guiando, ¿de acuerdo? O sea, en realidad yo no hago nada para obtener la salvación. Pero cuando vengo a Cristo arrepentido, Él me da un nuevo nacimiento. Me llena de su Santo Espíritu y comienzo una nueva vida, la vida abundante. ¿De acuerdo? Entonces, la salvación es el todo, ¿no? Es el todo, la obra de Dios. Y el nacimiento nuevo es justamente, es como traspasar esa línea. Traspasar esa línea. Por eso que alguien va a decir que el que nace una vez, muere dos veces. Muere dos veces. ¿Por qué muere dos veces? Claro, tienes un nacimiento natural, ¿no? Todos nacemos de mamá, pero vamos a morir físicamente algún día y eternamente también vamos a morir. ¿De acuerdo? Pero si alguien nace dos veces, solamente muere una, ¿no? ¿Por qué? Porque nazco naturalmente por mamá y nazco espiritualmente también. Dios me da una nueva vida. Viene el Espíritu Santo, me vivifica, me hace nacer de nuevo y ya conoceré seguramente la muerte física nada más, pero ya no moriré eternamente, ¿no? Es un juego de palabras nada más. Entonces, la salvación es el todo y el nuevo nacimiento es ese paso, ¿no? Ese paso, ese encuentro con Cristo y que nos hace nacer de nuevo. Nos da una nueva vida, una vida abundante. Las cosas viejas comienzan a pasar y cosas nuevas comienzan a venir. Ese es el nuevo nacimiento, ¿no? Lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Y en las epístolas vamos a comenzar a comprender un poquito más sobre lo que es la salvación. Lo que se estudia como la salvación es la soteriología. Y en la soteriología o en la salvación pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas. La justificación, la santificación, la glorificación, la elección, y 13 puntos más, ¿no? 13 puntos más. Entonces, los dos son parte de un todo, ¿no? La salvación y el nacimiento nuevo. La salvación, el marco total de lo que Dios hace en nosotros, y el nacimiento nuevo es ese paso, ¿no? Espero haberte ampliado, Adrianita, tu pregunta. Gracias, hermano, muy amable. De repente alguien tiene ahí alguna otra duda, de repente en el chat, de repente no lo he leído. Mm, Teresita, pregunta, hermanita. sí, sí. No, no, con respecto a este paso me encantó y lo he entendido. Qué Sino lo bueno. que yo quería preguntarle era acerca de las actividades que nos está dejando. Por ejemplo, en la primera clase, o en el primer paso, perdón, eh, usted mandó para que respondiéramos unas preguntas. Yo lo hice, y puse enviar, no sé si le llegó, pero después dijo que eso era otro compañero también dijo de que lo había hecho ya su tarea y dijeron, no, esto es hasta que terminen los 5 pasos.
Entonces yo no sé si es que pasó, no pasó, a qué hora se lo deben de uno demandar, porque yo ya lo había hecho. Entonces quería que usted me explique en qué momento vamos a hacer las tareas que usted nos deja, porque usted dice que eso es para el final. Ujú, ujú. Entonces, Sí. por favor, Ujú, esa gracias. era mi pregunta. Gracias, Teresita, gracias. Miren, esto de acá, hermanos, este es un estudio que el compromiso no es tanto conmigo, el compromiso es con el Señor. Yo pongo mi parte, yo preparo la lección, preparo todo este curso con mucho amor para ustedes, para su crecimiento y todos vamos juntos, yo con ustedes. ¿De acuerdo? Pero no hay tal cosa como que vamos a tener una semana así de reunión como esta, si el Señor lo permite, y vamos a interactuar, vamos a preguntar, vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? En relación a lo que ya hemos venido estudiando o mencionando. Pero no va a haber un examen como que ya, va a haber un examen, tienes que sacar 20, si sacas 10 estás jalado. No, no, no. O sea, básicamente van a ser las actividades que tenemos que realizar. Nada más. Si ustedes ya saben, por ejemplo, muchos ya saben, por ejemplo, Juan 3:16. Sencillito, pues no, algunos ya son cancheros, como se dice, ¿no? Entonces ya saben Juan 3:16, ya hermano, ya me lo sé de memoria, respondieron, ya se lo saben, pues, ¿no? Pero si usted se quiere tomar las 4 o 5 semanas que todavía nos faltan, no hay problema. O sea, las tareas se van a entregar al final. O sea, el cuestionario se tiene que responder al final. Si usted se adelantó, no, por A o B motivos, no me expliqué bien, etcétera, etcétera, entonces no hay problema. No hay problema, no que le voy a bajar puntos ni nada por el estilo. Pero tenemos todavía esta semana, por ejemplo, los libros. Tenemos que, para pasar al siguiente nivel, tenemos 4 semanas más, 4 pasos más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Memorizar 4 libros esta semana, 8 libros después, o sea, 4 libros más la siguiente semana y 4 libros más la tercera semana. O sea, sumando, ya me sé los 4 primeros, me sé los 4 siguientes, los 4 siguientes. Total, ¿cuánto me voy a saber de memoria? 12 libros. Si usted de repente tiene problemas para memorizar, tiene problemas para hacer, de repente no memoriza, no retiene, no te preocupes, no te preocupes, ¿de acuerdo? No es un tema de que, ya no sabes, ya te quedas, ¿no? Jalada, repites. De repente sí puede repetir por no participar, ¿no? Hay hermanos que no han podido conectarse, pero después pueden ver el video, que lo subo a Classroom o lo comparto por el WhatsApp. Entonces, no hay problema. O sea, es flexible esto. Pero dentro de lo ideal es que se conecten, ¿ya? Que participen en la reunión y que estén al tanto de lo que estamos haciendo. Porque a veces hermanitos o hermanitas que me preguntan cosas que yo he explicado, ¿no? Seguramente no prestaron atención en ese momento o no estuvieron en la clase. Entonces a veces tengo que repetir algo que yo ya expliqué. Entonces por eso es importante ir todos juntos. Vamos todos juntos. Acá nadie se queda, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Por ahí, otra preguntita. Pueden encender sus cámaras si gustan. No hay problema. Pastor Jorge, buenas tardes. Hermanita Caridad, bienvenida. Adelante, hermanita. Llegué tardecito. No se preocupe, yo voy a volver a subir este estudio, lo voy a subir a YouTube de forma privada, o sea, para No ustedes. no podía entrar. No se preocupe. Muchas gracias. Ya, hermanita, no se preocupe, yo voy a volver a subir esto para ustedes, nada más, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Otra preguntita por ahí, ¿todo quedó claro? Por ahí. Hermano, una pregunta. Sí, Adelita. Cuando voy a explicar Se te escucha entrecortado. el nuevo nacimiento y que se necesitaba leche no adulterada. ¿Qué se refería con la leche no adulterada? Ya, a ver, te escuché un poquito entrecortado, pero lo que capté fue que cuando nacemos de nuevo necesitamos el alimento espiritual, que es la leche no adulterada. ¿Está bien? ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, correcto. Sí. ¿Por qué podría ser adulterada? O sea, ¿qué llevaría que sea esta adulterada? Qué buena pregunta, Adrianita. Buena pregunta, muy pertinente. Lo que pasa, ¿no? Es que a veces nosotros, cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, vamos a suponer, ¿no? Un bebé.
a un bebé, a un bebé que quiere leche, pero no hay leche, su mamá no le quiere dar pecho, no sé. Entonces, para calmarlo, ¿qué se le puede hacer? Se le da agüita con azúcar. Entonces, eso le va a resultar agradable al niño, ¿no? Al bebé, y se le puede engañar con eso, o con cualquier otra bebida, ¿no? Agradable, medio dulce, el bebé le va a gustar. Pero no le estoy dando leche, no lo estoy nutriendo, ¿de acuerdo? Entonces, a veces nosotros cuando venimos a Cristo y somos nuevos, somos bebés, somos propensos a que nos puedan dar cualquier leche, ¿de acuerdo? Y sobre todo adulterada. ¿Por qué? Porque como yo conozco, he nacido de nuevo, estoy enamorado de Cristo, estoy muy emocionado, estoy viviendo mi primer amor, entonces, ¡pum!, justo caigo en una iglesia donde hacen cosas extrañas. Y yo comienzo a creer eso. O me enseñan de repente cosas extrañas. O me enseñan la Biblia con mentiras. Por eso que hay muchos hermanitos, que ven, por ejemplo, enlace. ¿Ya? Ven enlace. Entonces ellos comienzan a ver y ven, por ejemplo, los shows de sanidad, ¿no? Muchos de esos shows ya han quedado demostrados de que son farsa. Muchos han quedado demostrados que son farsas, ¿de acuerdo? No estoy negando de que Dios haga milagros y haga sanidades hoy día, por ejemplo, aclarando siempre, ¿de acuerdo? Dios no ha dejado de hacer sanidades, ni de hacer milagros, ni nada, ¿de acuerdo? El Señor sigue haciéndolo. Pero muchos de estos programas son farsas, ¿de acuerdo? De estas mega iglesias. ¿Y saben cuál es lo peligroso? Que estos hombres son muy elocuentes, son muy oradores, tienen mucho dominio de la palabra, pero no necesariamente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están fuera del púlpito, van, vienen, hablan, gritan, manipulan emociones, cuentan historias y hablan la Biblia, hablan cosas de la Biblia, pero muchas a veces son tergiversadas, cambiadas, acomodadas. O a veces te dicen Biblia, verdad, 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 y pum, por ahí te lanzan una mentira. Entonces te acaramelan la manzana podrida. Y eso es peligroso. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, hay que tener bastante cuidado. Por eso que cuando alguien le rinde su vida a Cristo, yo la principal recomendación que le hago es que busque una iglesia local donde se enseñe la Biblia, donde se predique bíblicamente y donde se glorifique al Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Donde se glorifique al Señor Jesucristo. ¿No? Por ahí algunos ejemplos puede ser, por ejemplo, pare de sufrir. Pare de sufrir, ¿no? Esta que ya sabemos que es una farsa, muchos han terminado presos, e incluso siguen operando, ¿no? Siguen operando. Y así otras denominaciones que, bueno, no podría yo hacer una lista ahorita, ¿no? Pero uno tiene que saber discernir eso, ¿no? Donde realmente se predica la sana doctrina. Porque hay iglesias donde se enseña la Biblia, pero también quieren captar gente. ¿De acuerdo? O sea, no predican prédicas muy light, muy livianitas, ¿no? Ya no se habla del pecado, no se habla del infierno, no se habla, así por ahí, como ustedes mismos por ahí lo han compartido por WhatsApp, ¿no? Entonces no se habla de eso, ¿por qué? Porque eso es ofensivo. Eso puede ofender. ¿Y qué pasa si alguien se ofende? Se va a ir. ¿Ya? Por eso que mi intención, muchos de repente están molestos conmigo, no lo sé, pero yo lo único que estoy haciendo es presentarles a Cristo, la verdad, porque el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos, a los que querían seguirle, les ponía trabas. Tú quieres seguirme, dice, pero yo no tengo dónde acostarme, por si acaso. No tengo ni dónde poner mi cabeza. Yo duermo donde me da la noche. Oye, ¿tú quieres seguirme? No, sí, pero deja que entierre a mi padre, dice, ¿no? Y el Señor Jesús le va a ser duro, ¿no? Deja que los muertos entierren a los muertos. Y yo, qué malo el Señor, ¿no? Qué malo el Señor. ¿Cómo el Señor no va a dejar que entierre a su papá? No, su papá no había muerto todavía. Lo que estaba diciendo él, déjame que primero cobre mi herencia y después ya te sigo. O el joven rico, ¿no? Joven rico, yo he cumplido, si yo cumplo la ley, cumple todo. Pero el Señor Jesús conocía su corazón. Y qué interesante, porque cuando se acerca el joven rico, el Señor, Lucas y Marcos, me gusta esa versión porque dice, el Señor lo miró y lo amó, dice. Lo amó, ¿no? A pesar de todo de su corazón, lo amó y le dijo, mira, entonces anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vienes y me sigues. Y se fue triste. Ustedes saben, hermanos, cuál fue la primera disciplina en la iglesia. La primera disciplina en la iglesia, el primer pecado en la iglesia fue la mentira de un matrimonio, ¿de acuerdo? Quisieron dársela de bonachones, todo, mintieron, y ¿saben qué pasó con ellos? Se murieron. Se murieron. Dios los mató. A través de Pedro se murieron.
Se murió el hombre, se murió el esposo y después se murió la esposa. Esa fue la primera disciplina, esa está en Hechos 5. Lo puedes leer en tu Biblia. Entonces tú irías a donde se predica de Cristo y se muere por mentir, ¿tú irías? La gente no va, ¿sí o no? Es un mal marketing para la iglesia. Ese es el problema ahora. Entonces, por eso que mi intención no es que ustedes vengan acá y sientan que han cambiado de religión o que está bonito acá. No, la palabra de Dios te tiene que confrontar, te tiene que hacer sentir mal realmente. Es así como uno viene arrepentido, humillado, reconociendo su miseria al Señor Jesucristo. Y así es como Dios le da el nuevo nacimiento y comienza una nueva vida y una vida abundante. Esta es la mejor vida que podemos tener. Ni la muerte nos puede separar. La muerte lo único que hace es empujarnos a los brazos de nuestro Señor. Esa es la vida en Cristo, pero tienes que estar decidido a seguirle a Cristo. Con todo. Esa es la intención. Entonces, esa es la leche adulterada que hay mucho ahora, mucho ahora. Y no solamente en la televisión, también en los libros, literatura y todo lo demás. Gracias por la pregunta, Anita. ¿Otra pregunta por ahí? Gracias, hermano. Hermano Jorge, Lira, sí, te escucho. Alira, lo que yo quería acotar es de que si bien es cierto, pueden haber todo tipo de pastores o de personas que guíen ciertas iglesias y todo eso, y si nosotros vamos a una iglesia, ¿no? O a esa persona que recién estás recibiendo a Jesús en su corazón, ¿no? ¿Cuál es el filtro que podría tener? Me parece eso debería corroborar si lo que dice ese pastor realmente está en las escrituras, ¿no? Si está en las escrituras hay que creerle, y si no está en las escrituras, así lo diga quien lo diga, no lo voy a creer, ¿no? Eso es la idea de seguir. Nosotros que somos seguidores de Cristo, siempre hay que basarnos en lo que dice las escrituras, ¿no? Y aquellas personas que han pecado, ¿no? O que viven constantemente en pecado. Recordemos que Jesús, que le dijo a la mujer pecadora que cuando le quisieron apedrear, ¿no? No le reclamó por sus pecados, sino le dijo, levántate y no peques más. O sea, para nuestro Padre, el que nosotros nos arrepintamos, pero no un arrepentimiento que nos flagelemos, que digamos no debía hacerlo, no, sino realmente que haya un cambio verdadero de mente, ¿no? Que nosotros tengamos ese cambio de mente, cambio de actitud, va a hacer de que realmente Dios vea nuestros corazones y nos vuelva a recibir, ¿no? Ese es el regalo de su justicia, eso es su gracia. Porque si nosotros pensamos que tenemos un Dios castigador o que siempre estaríamos desdiciendo, ¿no? De que Jesús murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ¿no? Y realmente Él, ese sacrificio grande lo ha hecho por toda la humanidad. Que no nos da ese libre albedrío no quiere decir que vivamos en una vida en desorden, ¿no? Sino que nosotros, por amor a Él, no nos va a costar portarnos bien, ¿no? No nos va a costar. Eso es lo que quería decir. Gracias, Alina, por el aporte, efectivamente, ¿no? Nuestro motivante no debe ser el miedo, ¿no? El terror, el infierno. ¿Es real? Sí, es real, pero no debe ser nuestro motivante. Nuestro motivante debe ser el amor de Dios, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha enviado a su único hijo, ¿no? A su unigénito. Ese es el amor de Dios. Ese debe ser nuestro motivante, ¿no? El querer estar con nuestro Señor. No huir del infierno, ¿no? Sino venir a Cristo. Sí, gracias, Alira. ¿Preguntas? Hermano Jorge, buenas noches. ¿Cómo está con Abuelo? Buenas noches a todos, hermano. Una consulta. Usted, bueno, leyó parte los versículos de la historia de Jesús y Nicodemo, ¿no? Mi pregunta es, bueno, el versículo 3, capítulo 3, acaba con las palabras de Cristo y, bueno, con Nicodemo, en el versículo 10 aproximadamente, con su última pregunta, pero no vemos un cierre a ese versículo a ese capítulo donde Nicodemo dé una respuesta o una contrarrespuesta, ¿no? Es como que Jesús se manifiesta y ahí cierra el capítulo. La pregunta era, ¿qué evidencias después de este encuentro con Jesús demostró Nicodemo, ¿no? O sea, ¿de qué manera está
¿En qué parte de la escritura puede encontrar la reacción de Nicodemo después de este encuentro con Jesús? Buena pregunta, Miguel. Buena pregunta. Mira, ahí en Juan 3, la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, efectivamente, ¿no? O sea, no hay una respuesta de Nicodemo. No hay una respuesta de Nicodemo. Si definitivamente entendió, pero no hay una respuesta. Si realmente rindió su vida a Cristo y nació de nuevo. Ahí no hay una respuesta. Pero sí sabemos que Nicodemo es salvo. Sí sabemos que Nicodemo es salvo. ¿Saben por qué? No porque lo dijo o no lo dijo, sino porque lo evidenció. ¿Ya? Lo evidenció. ¿Cómo lo evidenció? Él es el único en el consejo en el Sanedrín, en el consejo de los ancianos, de los religiosos, es el único que trata de impedir el juzgar a Cristo. Es el único. Esa es una primera evidencia. Está en mismo Juan, ¿ah? Y ahí qué interesante porque la escritura es tan hermosa, porque ahí dice Nicodemo, el que visitó al Señor de noche. Siempre lo va a decir haciendo referencia a que se refiere a ese Nicodemo. Cuando lean ahí, yo lo voy a buscar, o si ustedes lo encuentran, lo comparten por el WhatsApp. Dice, Nicodemo, el que visitó al Señor Jesús de noche. O sea, era ese Nicodemo el que lo estaba defendiendo al Señor Jesús. Esa es la primera muestra bíblica de que Nicodemo ya se había arrepentido de lo que estaba haciendo y la vida que estaba llevando. La segunda evidencia es que Nicodemo participa en el entierro del Señor Jesús. Él junto a José de Arimatea son los que van y llevan el cuerpo de Jesús al sepulcro. Entonces, Nicodemo sí se había convertido, ¿no? Entonces, esas son las dos evidencias que nos confirman de que Nicodemo sí nació de nuevo y que Nicodemo es salvo, ¿no? Y no solamente eso, sino que la tradición nos dice que Nicodemo murió en la indigencia, murió en la pobreza, ¿no? Los religiosos, los fariseos, los saduceos, ellos buscaban siempre hacer dinero. ¿Por qué? Porque para el judío tener dinero era estar siendo bendecido por Dios. Por eso que menospreciaban a Jesús, ¿no? Por eso que lo menospreciaban, como decían, pobre, ¿no? A veces, hasta ahora se da eso, ¿no? A veces hay predicadores que van a estas iglesias de la prosperidad y dicen, pastor, ¿usted cómo ha venido? Ah, bueno, acabo de llegar con el metro, con el bus, ¿no? ¿Qué? ¿No tiene carro? Ah, no, usted entonces es un pastor que vive en maldición. Usted es un pastor que vive en maldición. Entonces usted no debe predicar. Entonces, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, Nicodemo, por seguir a Cristo, es menospreciado por la sociedad judía y pierde todos sus privilegios, todo. Y tanto es así que la tradición, estos son escritos extrabíblicos, obviamente, que nos cuentan de que Nicodemo y su hija mendigaba, ¿no? Mendigaba para comer. Entonces, es la historia bien triste la de Nicodemo, ¿no? Yo cuando entendí esto, estudié esto, realmente me conmovió, ¿no? El perderlo todo, ¿no? Su lugar privilegiado como maestro, seguramente la alta sociedad, ¿no? Bien vestido, bien todo, por Cristo, terminar en la pobreza, ¿no? Y no solamente él, sino también ver a su hija mendigar, ¿no? Entonces eso me conmovió mucho, pero definitivamente que nos vamos a encontrar con Nicodemo y nos vamos a abrazar, ¿no? Sí, sí. Sí, gracias Miguel por esa pregunta. Bueno, amados hermanos, Gracias, hermano. seguramente hay más preguntas por ahí y si no respondí a alguna, por acá hay una que dice, disculpen si no respondí a algunas, ¿ah? ¿Por qué los escritos de Enoc no son considerados pero el pueblo de Grecia sí considera sus escritos? Ya, eso tendríamos que hablar sobre el canon bíblico, ¿no? ¿Por qué algunos libros que nosotros consideramos como apócrifos no fueron considerados? Porque no pasaron la prueba de la canonicidad de la Biblia, ¿no? Haber sido escrito por un hombre que caminó con Jesús, haber sido realmente confirmado, etcétera, etcétera. O sea, hay varios requisitos para cubrir el canon. Por eso que la Biblia, el libro que nosotros tenemos, la escritura completa, ha pasado un riguroso canon, no de un año ni de un día, sino de muchos años, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, por eso que algunos libros no entran, ¿no?
aún a pesar de que hay libros que se mencionan, por ejemplo, hay un parte que se menciona en Pedro y en Judas de Enoc, pero sin embargo el libro de Enoc no es un libro canónico, ¿de acuerdo? En todo caso, no lo necesitamos como revelación, ¿de acuerdo? Solamente los que tenemos. Y así por eso que aparece el Evangelio de Judas, de Tomás. ¡Uy, apareció el Evangelio de Judas! ¡Uy, apareció! Y todos se maravillan. Todos son libros, muchos son libros gnósticos, ¿no? Que contradicen incluso lo que Dios dice, ¿no? Esto es todo un tema, el canon. Acá dice rapidito: gracias hermano Jorge, soy un bebé, pero quiero crecer y poner todo mi verde, le voy a problemas de atención, ¿verdad? Hay una hermanita que me cuenta sus cosas. No se preocupe, hermana, no se preocupe, ya lo expliqué, así que vamos a ir poco a poco. Esto no es un tema académico, ¿ya? Este es un Pastor, camino espiritual. Sí, hermanita Caridad. en Juan 7:50 está Nicodemo visita a Jesús de noche. Ay, 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 ahí está, apunten, Juan 7, 50. 7:50, ¿ya? Hay dos evidencias ahí. Gracias, hermanita, gracias. Ahí está, la encontró la hermana, ¿ves? Vamos a buscar esta historia de Nicodemo. A ver, búsquenla, por favor, debe estar en internet y lo comparten, ¿ya? La que yo les he dicho extra bíblico, donde dice que Nicodemo murió en la indigencia y todo eso que les he contado, ¿ya? Hay que buscarlo y compartirlo. Muy bien, eso queda como tareita. Muy bien, gracias mis hermanos. Este es un estudio espiritual, un caminar espiritual. Oremos para que el Señor nos dé el crecimiento espiritual. Yo no les voy a dar el crecimiento espiritual. Yo soy un sembrador, soy un regador. El Señor es el que da el crecimiento espiritual y no es un académico. Así que no se preocupen que va a haber un examen, no se estresen por eso. Cumplan sus actividades como todo creyente y poquito a poquito vamos a ir progresando. ¿De acuerdo? Vamos orando para irnos. Bendito Dios. Gracias Señor porque nos llenas esa motivación en nuestros corazones. Nos desafía, Señor, y nos anima, sobre todo, a caminar contigo, a pesar de todo, Señor. Así que, danos la fuerza, Señor, para poder caminar en santidad en este mundo de oscuridad, de maldad, de seducción, Señor, de sensualidad, Señor. Que este mundo camina por los sentidos, Señor, por los gustos, por los afanes, por los vicios, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en pureza, cuidando nuestra santidad, Padre Santo. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos de este estudio, Señor. Gracias por poner eso en nuestros corazones. Gracias por animarnos a seguir continuando en este estudio juntos, Señor. Bendito seas. Ayúdanos, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Gracias por conectarse. Gracias, hermano.